virus del mosaico del tabaco. En cuanto a la taxonomía, está la familia, que es Virgaviridae, género, Tobamovirus, grupo 4, virus de ARN monocatenario positivo. En cuanto a la historia del descubrimiento del virus, la descripción de la enfermedad se desarrolló en 1883 por Adolf Meyer, quien indicó que podía transferirse entre plantas de manera similar a las infecciones bacterianas. Es entonces que Dmitry Ivanovsky demostró que en un medio de cultivo filtrado y libre de bacterias seguía conteniendo el agente infeccioso. Dmitry Ivanovsky dio la primera evidencia concreta de su existencia en 1892. Después, en 1935, Wendell Meredith Stanley cristalizó el virus y demostró que permanece activo luego de la cristalización, descubrimiento por el cual compartió un cuarto premio Nobel de Química en 1946, aunque luego se demostró en algunas de sus conclusiones eran incorrectas. La primera imagen de microscopio electrónico del TMB, o virus del mosaico del tabaco, fueron realizadas en 1939 por Gustav Cauchet, Edgar Pachboum y Helmut Ruska en 1955. Hayes Benfeld Conrad y Robert Williams demostraron que el ARN del virus del mosaico del tabaco y la proteína de su cápside ensamblan por sí mismo el virus funcional, indicando que es la estructura más estable y probablemente el mecanismo natural de ensamblaje sea dentro de la célula huésped. La cristalografía Rosalind Franklin trabajó para Stanley durante cerca de un mes en Berkeley. Luego diseñó y construyó un modelo del virus del mosaico del tabaco para la Exposición General de la Primera Categoría de Bruselas en 1958. Especuló que el virus era hueco no sólido e hipotetizó que el ARN del virus del mosaico del tabaco era de cadena simple monocatenario. Esta conjetura se comprobó luego de su muerte y ahora se sabe que el ARN es de la polaridad positiva. Como conclusión, el virus del mosaico del tabaco no solo es importante por ser el primer virus en ser descubierto, también es debido a que es un virus que más datos se conocen. Estructura de los virus. Este virus, que pertenece al género Tobamovirus y posee forma de bastón, tiene una apariencia de varilla y presenta una cápside, la misma que está compuesta de 2130 moléculas de proteína de recubrimiento y una molécula de ARN genómico de una sola hebra, que tiene 6400 bases de largo. La proteína de recubrimiento se autoensambla en la estructura helicoidal en forma de varilla alrededor del ARN, que forma una estructura de bucle en horquilla. El monómero de proteína consiste en 158 aminoácidos que se ensamblan en 4 alfa hélices principales, que se unen por un bloque prominente proximal al eje del virión. Viriones son 300 nanómetros de longitud y 200 nanómetros de diámetro. Las microfotografías de electrones negativamente teñidas muestran un canal interno distinto de 4 nanómetros. El ARN se localiza en un radio de 6 nanómetros y está protegido de la acción de enzimas celulares por una proteína de recubrimiento. Hay 3 nucleótidos de ARN por monómetro de proteína. Se estudió la estructura de difracción de la fibra de rayos X del virus intacto basada en un mapa de densidad de electrones a una resolución de 3.6 rings. Descripción, proteínas y tamaño de genoma. La secuencia de codificación de la cadena positiva comienza a 69 nucleótidos desde el extremo 5', con un marco de lectura para una proteína DMR 125,941 y termina con UAG. La lectura a través de este terminador daría lugar a una proteína DMR 183,253. La superposición de los 5 codones terminales de este marco de lectura leída es un segundo marco de lectura que codifica una proteína DMR 29,987. Este gen termina 2 nucleótidos antes del codón iniciador del gen de la proteína de la cubierta. Se han identificado las secuencias de señal potenciales responsables de la terminación y la síntesis de la proteína de la cubierta y de los ARN mensajeros de la proteína DMR 29,987. ¿Cómo
Como síntomas causados por el virus del mosaico del tabaco, podemos observar el pronunciamiento de venas en hojas jóvenes. También podemos observar ampollamientos, mosaicos y clorosis. Ocasionalmente podemos observar una necrosis sistémica y defoliación. Las plantas afectadas en sus primeras etapas de desarrollo muestran enanismo y los frutos producidos en las plantas infectadas pueden ser deformes o de menor tamaño, así como presentar áreas cloróticas o necróticas o maduración irregular. La transmisión del virus del mosaico del tabaco puede realizarse por medio de cualquier objeto que tenga contacto directo con plantas o residuos infectados, como el paso de maquinaria agrícola o el contacto de trabajadores cuyas manos se contaminan con el virus del mosaico del tabaco. Una célula de una planta herida se convierte en un sitio de entrada para el virus del mosaico de tabaco. El virus también puede contaminar la cubierta de las semillas, que son fuentes de inóculo, y las plantas que germinan de estas semillas pueden estar infectadas. También los residuos provenientes de plantas infectadas pueden permanecer viables en el suelo seco por varios años. Este virus puede distribuirse en toda la planta de los cultivos susceptibles y puede estar presente sobre y debajo de la cubierta de la semilla, así como el endospermo. El virus del mosaico de tabaco es extremadamente estable. El virus del mosaico del tabaco ingresa a la célula de la planta a través de heridas menores. Una vez que el virus penetra a la célula, las partículas virales se desarman en una manera organizada para exponer el ARN del virus. El ARN del virus es de sentido positivo y sirve directamente como ARN mensajero, que es traducido usando ribosomas del hospedero. La traducción de las proteínas asociadas a la replicasa comienza a unos pocos minutos de iniciada la infección. Tan pronto como estas proteínas han sido sintetizadas, la replicasa se asocia con el extremo 3' del ARN, de sentido positivo del virus, para la producción de un ARN de sentido negativo. El ARN sentido negativo sirve como plantilla para generar tanto un ARN genómico de longitud completa de sentido positivo como el ARN subgenómico de sentido positivo. El ARN subgenómico son traducidos por los ribosomas del hospedero para producir la proteína de movimiento MP y la proteína de cobertura. Después la proteína de cobertura interactúa con el ARN con sentido positivo recién sintetizado del virus para el ensamblaje de la progenie de virones. Estas partículas virales son muy estables. En algún momento, cuando las células se rompen o la hoja se seca, ellas son liberadas para infectar a nuevas plantas. Alternativamente, el ARN con sentido positivo del virus es envuelto en la proteína de movimiento y este complejo puede infectar células adyacentes. La principal técnica de control utilizada en las plantaciones de tabaco es la siembra de variedades de plantas resistentes al virus del mosaico de tabaco, técnica aplicada tanto en semilleros como en campo. Cuando la enfermedad aparece en el campo, debe arrancarse y destruirse la planta que se encuentra infectada, debido a que estas plantas solo darán lugar a un producto de mala clase y ocasionarán que se propague la enfermedad. Una vez terminada la última recolección, deberá destruirse el tabacal de raíz, pues las hojas que siguen produciendo en la corona y en los chupones constituyen una fuente segura de infección. Como otra medida de control, todos los materiales usados por los trabajadores de una plantación de tabaco deben ser previamente desinfectados y también se deben advertir a los trabajadores que no pueden consumir tabaco sin su debido procesamiento, debido a que al hacer esto ellos pueden ser portadores de la infección.